Muy buenas noches. Dios bendiga siempre su palabra y es para mí un privilegio siempre poder llegar hasta sus hogares. En cualquier parte en el mundo donde usted esté viendo este video, le deseo es que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y sin prejuicio podamos entender y analizar lo que la santa palabra de Dios enseña. No me interesa su dinero, igual que a Dios tampoco le interesa su dinero. Solamente busco una cosa, que usted tenga una Biblia en mano y que por favor usted pueda ir leyendo los pasajes que vamos a buscar. Que Dios nos ilumine. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha especulación, de mucha fantasía, que es el famoso tema de Apocalipsis sobre el 666. Hace mucho tiempo atrás la gente ha estado especulando. Unos han dicho que era Carlos Wojtyla, el Papa. Otros decían que era Hitler. Otros que me recuerdo que cuando empezó el internet, muchos grupos evangélicos decían que la bestia era el internet. Cuando inventaron el famoso código de barras, después dijeron que no, que era el código de barras. Cuando salieron las tarjetas de crédito, igualmente empezaron a decir que ese era el símbolo de la bestia. Y hoy hay un gran dilema, porque la gente dice que la bestia es un chip que le van a poner o que le están poniendo a la gente en ciertas partes en el mundo, en la mano o en la frente. Pero ¿qué es lo que realmente la Biblia enseña? Voy a tratar de explicar de la manera más concisa, pero yo sé que el tiempo es corto y esto hay que tomarlo con calma y con paciencia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 18, el sello o la marca de la bestia. El sello o la marca de la bestia es 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, ojo a esto, lo que dice el texto, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este número de Apocalipsis tampoco es literal, es solo un símbolo. Y para entender su significado hay que tomar en cuenta los símbolos numéricos de la Biblia. Para entender su significado hay que tomar en cuenta los símbolos numéricos de la Biblia. El 7 representa la perfección y el 6 la imperfección. De ahí el 777 representa a Dios con su ministerio de amor, de gracia y de vida eterna para todo hombre en el Mesías. Y el 66 representa al hombre mismo en su perverso camino que lleva a la condenación eterna. La advertencia aquí hay que tomar en cuenta, dice el texto, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. No nos hace ver que fue la propia sabiduría de Dios la que dio el número de lo que está representando. Y que necesitamos mucho esfuerzo
para comprender su significado. Esto nos da la idea de nuestro mayor esfuerzo para interpretar esta marca. Debe concentrarse en la palabra de Dios misma, la interpretación de este número, la cual contiene la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 13. Varían mucho las interpretaciones sobre este número, el cual es la marca o el sello de la bestia. Aún vamos a analizar algunas interpretaciones. El movimiento adventista del séptimo día, estableciendo que el sello o la marca de Dios es el sábado semanal, afirma que la marca de la bestia es el domingo y que todos los que guardan ese día llevan la marca. Un comentarista de ellos, Robbins, en uno de sus libros comenta esto. Otros atribuyen el 666 a Nerón, como el señor Ray Sommer, que es un comentarista bautista. Declara que si el número 666 debe aplicarse a un hombre, todo hace pensar que es Domiciano, el monstruo de pecado, dice este señor Sommer. El monstruo de pecado, de crueldad y de degradación, es un individuo. Otros ven el 666 en la señal de la cruz que con los dedos, el pulgar índice de su mano derecha, hacen los romanistas cada vez que se santiguan o persigan o se persinan ante alguna imagen, ante alguna de las imágenes y otras figuras de su iglesia. Es que yo no pronuncio muy bien el inglés, pero un señor que llama Ward, en uno de sus libros, hace ver que el símbolo numérico de la bestia, el 666, indica el ideal de la bestia por alcanzar los atributos del Mesías y hacer de ellos una imitación de la verdad cristiana, lo cual no consigue porque otro comentarista, Early, sostiene que este número 666 señala que esta edad terminará adorando al hombre en lugar de adorar a Dios. Algunos han aplicado lo que se llama la gematría. ¿Qué es la gematría? Se utilizaba para interpretar lo que está simbolizado en el 666. La gematría tiene que ver con la asignación de valores numéricos a las letras del alfabeto. De esta manera, algunos interpretan siguiendo el alfabeto griego. Han concluido que el 666 corresponde al término latino lateinos, que es el de la Roma papal, de la época de Juan. Fue Ireneo, uno de los padres de la iglesia del segundo siglo, quien primero hizo esta aplicación numérica del idioma griego al reino latino. Y así consiguen algunos intérpretes. Le han significado la palabra lateinos a la L, el número 30, a la A, el número 1, a la T, el número 300, a la E, el número 5, a la I, el número 10, a la N, el número 50, a la O, el número 70, a la S, el número 200. Si usted suma estos números, da 666 y se lo quieren aplicar al sistema papado, o al imperio en el cual
se conducía Juan. También otros han señalado que aplicar las letras del latín, la frase vicarios filii Dei, que significa en lugar del Hijo de Dios, da como resultado el 666. Se dice que esta expresión la lleva la corona que se pone el Papa cuando éste es coronado sumo pontífice. Las letras que no tienen valor numérico equivalen al 0. Por eso la V equivale a 5, la I equivale a I, la C equivale a 100, la A y la R no tienen valor, la I a 1, la U a 5, la S a 0, la F no tiene valor, la I a 1, la L a 50, la I a 1, la I otra vez a 1, la D a 500 y la I a 100. Si ustedes suman todo esto, da 666. Ahora, hay un comentarista que se llama Coleman, ve la marca de la bestia como una semejanza espiritual con la bestia en los que la adoran. Contamos con la luz adicional de que lo que significa aquí se refiere de la verdad que el próximo versículo de esta profecía, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, habla de el nombre de Dios que llevan escrito en sus frentes sus seguidores. Pregunto, ¿podría ese sello ser literal? Claro que no. No se trata de un sello literal. Significa una semejanza espiritual con la bestia en sus seguidores y una semejanza espiritual con Dios entre sus seguidores. Eso significa cuando se habla de una marca, sea que se identifique o con la bestia por sus acciones o una marca espiritual con Dios por las acciones de los cristianos. Entendemos que para explicar el sello o el número de la bestia, primero debemos saber en qué consiste el sello que Dios ha puesto en los cristianos, lo cual no resulta muy difícil de averiguar en el Nuevo Testamento. Y siendo que el sello o la marca de la bestia representa la exaltación a Satanás en la misma medida que el sello de Dios representa o lo hace con la exaltación del Señor Jesús. Ambos sellos o marcas han de ser completamente opuestos entre sí y explicando el uno, se comprende el otro. Si podemos comprender el sello que el cristiano tiene en su vida, podemos aplicar toda esta enseñanza sobre el 666. También hay que tomar en cuenta que tanto el sello como la marca vienen a ser el distintivo tanto de unos como de otros, para que nadie los confunda. De esta manera, los cristianos llevan un sello o una marca que los distingue de los seguidores de la bestia. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué distingue a un fiel cristiano de un apóstata? Porque aquí, pues por aquí hay que empezar. El sello de la bestia no es literal, como tampoco lo es el sello de Dios y del Cordero. Todo cristiano verdadero lleva el sello de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Observen lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, observen lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13
Dice, en él vosotros, también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, presten atención, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el sello que lleva el cristiano? ¿Es literal? No, señores. Es un sello que nos identifica porque tratamos de imitar las acciones de Dios. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 7:3, lo pueden leer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. De acuerdo con Efesios 1:13 y Efesios 4:30, tener el sello de Dios significa lo mismo que tener al Espíritu Santo, cuyo fruto determina el carácter de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. De ahí que todo cristiano resulta inconfundible en este mundo. Es como si llevara un sello en su frente o en su mano derecha que dijera, propiedad de Dios, soy propiedad de Dios. En una palabra, las ideas del cristiano, sus actos de acuerdo con la voluntad del Mesías, Yeshua, y la obediencia a su palabra, ese viene a ser el sello de Dios en el cristiano. Entonces, el sello o marca de la bestia debe interpretarse a la luz de un razonamiento parecido. Esta marca de la bestia hay que buscarla en la manera como se caminan o proceden sus seguidores. A veces podemos verlos en los hábitos inmorales de los que llevan este nombre o este sello. Otras veces en sus prácticas religiosas que los ligan a un culto extraño o a una institución apóstata, siempre tomando en cuenta que la bestia no es una persona, sino un sistema con el papado y todos los demás instrumentos que constituyen a la religión falsa o contraria a las Sagradas Escrituras. Quiero recalcar algo muy importante, y es la manera de pensar el individuo, de actuar y su grado de sumisión ya a Dios o ya sea un sistema apóstata, nos hace ver qué clase de sello lleva esa persona. El sello de Dios, del Dios viviente, o el sello de la bestia, cualquiera va a depender por sus actitudes. Pero es erróneo creer que la religión apóstata es solamente el romanismo. ¿Qué dicen ustedes de los amigos testigos de Jehová? ¿O qué dicen ustedes del sistema de los mormones? ¿O qué dicen ustedes del sistema de grupos religiosos como los adventistas, como los metodistas, como los bautistas, como los evangélicos, que tuercen las escrituras? Es que cuando se tuercen las escrituras, ese es el sello que se lleva. Entonces, si yo estoy torciendo las escrituras, no puedo llevar el sello del Espíritu Santo. Estoy llevando el 666 porque son mis acciones, esa es la marca que yo llevo. Por favor, piense muy bien en esto, sin prejuicios y sin ir a molestar jamás a nadie. Los mormones y otros cultos extraños que niegan la verdad por imponer sus propios sistemas erróneos. Sabemos que los amigos dicen testigos de Jehová, yo los llamo testigos en contra de Jehová. Sabemos que ellos han organizado un sistema tan autoritario sobre sus seguidores como los papas sobre su iglesia. Y algo parecido tienen los mormones en el estado de Utah. En estos casos, seguir a los testigos, a los mormones, en sus enseñanzas, a los de la Iglesia Católica o a los amigos pentecostales
con sus enseñanzas erróneas sobre el diezmo, sobre los pastores, sobre el hablar en lenguas y muchas falsas enseñanzas que ellos tienen y sus sistemas de organización, los cuales son contrarios a la palabra de nuestro Señor, es llevar el mismo sello de sumisión de los romanistas. Hablo de esto porque mucha gente habla que la bestia es la Iglesia Católica por sus falsas enseñanzas. Pero yo pregunto, ¿qué de otros grupos religiosos que también enseñan falsas doctrinas y nadie dice que ellos son la bestia? ¿Me comprenden? Y no, todo sistema, organización que va en contra de la palabra de Dios, eso es llevar el número de la bestia. ¿Por qué? Porque están siguiendo sus enseñanzas. El número de la bestia es un sistema que va en contra de las Sagradas Escrituras. Es un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué de la sumisión de los comunistas a, a su propio sistema? El cual obliga que todos se entreguen al sistema y que lo adoren como un Dios. Y así podría seguir enumerando un poco de ejemplos. Muy importante es que analicemos que sin excepción alguna tenemos que tomar en cuenta es que todos estos sistemas, sin excepción alguna, todos, dice el texto en Apocalipsis 13:16, todos recibieron una marca en la mano derecha o en la frente. Recibir, para ir resumiendo, recibir una marca en la mano derecha o en la frente, recibir una marca de alguien significa pertenecer a él o servirle. Véase Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 14:9 y 11, Apocalipsis 20:4. La cuestión no es qué es la marca de la bestia, sino qué significa el espíritu del anticristo que se opone a Dios, que rechaza al Mesías y que persigue a la iglesia, donde quiera y cuando quiera que se manifieste. Uno se identifica o tiene la marca en su mano, es por sus hechos en su frente o su manera de pensar. Por las cosas que hace, tiene la marca en la mano. Y por la manera de pensar o enseñar o adoctrinar, tiene la marca en la frente. Como, como podemos decir, tener la marca de Satanás si se presta a él para hacer la voluntad del diablo. Véase Romanos capítulo 6, versículo 13, versículo 16 y versículo 17. Mateo 6, 24. En los días de Juan, los muchos se identificaban con la bestia por medio de su culto al emperador y participaban en el pensamiento del tiempo. La marca es un símbolo tanto como la bestia. Algunos quieren interpretar la marca literal, pero la bestia no. Y no, los dos son literales. Ahora, en el versículo 17, cuando dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Adorar a la bestia, en este caso, pues el sistema que estaba con el Imperio Romano, sea el emperador Domiciano, podría haber sido, proporcionaba a los mundanos completa libertad en la vida comercial y social. Pero los cristianos fieles, al negar su participación en tal adoración, tenían que sufrir mucho, de privaciones como a veces hasta la muerte. Véase Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. La marca de la bestia se identifica con el nombre de ella y con el número del nombre. Todo
este simbolismo tiene que ver con la identidad con el mundo pagano y perseguidor en aquella época. Por favor, pensemos en todo esto que hemos comentado y hemos estudiado. En el versículo 18, he aquí, hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Si se manda al que tiene entendimiento, enfoca su atención. Dice, cuente el número. En el número 666 es el número de la primera bestia que subió del mar. La bestia en el tiempo de Juan era el Imperio Romano, perseguidor, y en cualquier tiempo es el poder político que emplea el diablo para oponerse a la iglesia del Señor. Por eso, este número simbólico no apunta, y quiero recalcar mucho, a ninguna persona en particular, sea Nerón, sea Hitler, sea el Papa, o a cualquier otro de los muchos que los sensacionalistas y evangélicos y grupos religiosos quieren apuntar. Hoy quieren decir que es el chip que están implantándole a la gente. No, eso no tiene que ver absolutamente nada con el sistema que la palabra de Dios está diciendo. Siempre están proponiendo según los eventos actuales de la historia secular. Según los eventos actuales de esta historia. Si no apunta al poder político perseguidor. El número 6 equivale a el 7 menos 1 y simboliza, el número 7 simboliza lo completo, el número 6 lo incompleto, pues simboliza lo incompleto, lo humano, el fracaso. El número 666 significa puro fracaso por el ser humano. El cristiano sabio y entendido puede ver que por medio del simbolismo de este número, que toda oposición humana a la causa del Mesías está designada al fracaso completo. Sabiendo esto, no se dejará engañar por las reclamaciones mentirosas de los mundanos y de la mundanalidad. El Mesías es el Rey y no es César. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, quiero concluir indicándole varias cosas. Hace muchos años atrás dijeron que Internet era la bestia, que después que la tarjeta de crédito, que el código de barras, que después que el papado, que Hitler. No, grábese esto muy bien. Todo sistema que se opone a la enseñanza de las Escrituras o a la doctrina del Señor, que está en contra de Dios, es un anticristo. Y todo anticristo es la bestia. ¿Por qué? Sencillamente porque así como el cristiano tiene el sello de Dios, que es algo espiritual, igualmente el sello de la bestia es algo simbólico. ¿Y cómo se determina? El cristiano por sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La paz, el gozo, la bondad, la misericordia son frutos del cristiano. La bestia tiene a sus seguidores y los frutos de la bestia, ¿cuáles son? La opresión, la violencia, adulterio, la fornicación, todo lo que tiene que ver con la falsa enseñanza, todo lo que tiene que ver con el sistema malo. En la época de Juan, cuando Juan estaba escribiendo esto, tenía que ver con el sistema del Imperio Romano. Ese era el 666. Mi nombre es Luis Fernando Castaño. Espero que por favor tome muy en serio esta enseñanza y que en el nombre del Señor, si tiene cualquier duda o cualquier pregunta, mándemela por WhatsApp al área 506 6011 8484 o visite mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero. Que Dios les bendiga a todos.